Un lunes más, ma non troppo. Es un lunes más porque esta es nuestra quinta temporada anual en Gente de a Pie. Todavía hicimos un puchito en el año 2010, pero no lo es tanto por un par de motivos. El primero es que volvemos. El primero que volvemos después de un mes de vacaciones. Ustedes lo saben. Y eso ya es una particularidad. Están conmigo en la mesa, les pido un saludito así, cortén. Sergio Viñeski, ¿cómo le va? ¿Presente? ¿Qué tú, el presente? Irina Hauser, ¿cómo va? Presente, muy bien. Néstor Restivo. Presente, señorito. Muy bien, muy bien. Muy contento de Gladys estar de vuelta. Pierpauli, no la veo, está detrás de unos anteojos negros. ¿Cómo va? Mismo colegio. Están todos los que están hoy y estará todo nuestro elenco que vos conocés todos los días, lo sabés, lo iremos viendo. Por eso no es tan común y tampoco lo es por el modo en que se inició este año. Este año estaba asignado, sin duda, el 2015, por las elecciones, por el hecho político de la renovación de autoridades ejecutivas en la Nación, presidenta y vicepresidente de la Nación, una parte importante del Congreso Nacional y en 22 de las 24 provincias argentinas se eligen autoridades legislativas y ejecutivas. Esto es gobernador. Es un año importantísimo en ese aspecto, renovación democrática, presión, tensión, coaliciones, iremos hablando, lo iremos tratando, hay elecciones separadas en muchas provincias, lo iremos viendo y eso será un hecho fundamental que sabíamos que iba a ocurrir y que esperamos que ocurra con los enormes niveles de participación, implicamiento ciudadano y determinación que suelen tener las elecciones en la Argentina. El otro hecho que se ha agregado, sin ninguna duda, son dos en algún sentido, pero uno predomina por razones evidentes, es la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman y, con carácter previo, la presentación de su dictamen referido a un presunto encubrimiento dirigido de los primeros niveles del Estado respecto del caso AMIA. Del dictamen hablaremos poco, hablaremos de todo durante el año y trataremos de no atosigarnos. Del dictamen yo llegué a escribir, después me tomé unos días de vacaciones, e insisto en lo que escribí antes, más allá del respeto que uno debe tener por una persona que ha fallecido, por sus familiares, por sus amigos, por todos los que son sus allegados, y que tal vez motive que uno deba matizar la forma de expresión respecto a algunas personas, por lo menos en mi gusto y en mi paladar. El dictamen está ahí, es una pieza jurídica, es un hecho político. Para mi gusto es lamentable, siempre fue pésimo cuando se presentó, ahora que se reveló en su total, digamos, en su total integración se lo ve más, es un mal dictamen, una jugada político-judicial de muy mediocre nivel, y esto está. La muerte del fiscal Alberto Nisman es un hecho que conmueve al sistema democrático, diría yo, a la Argentina. En la Argentina vio mucha sangre, demasiada. Cada vez que hay un hecho violento, se produce, vinculado a un hecho violento en ciertos niveles de poder, se produce una gigantesca repercusión que es lógica, se producen recelos y temores, y lo que uno debe decir ahí y debe vergar es para que lo que algunos llaman justicia, me gusta llamar poder judicial, produzca una investigación neta, clara, límpida, sobria, seria, que llegue a alguna conclusión. Adelanto algo que iremos hablando luego. No creo que ninguna, es muy difícil que en la Argentina haya buenas investigaciones, por razones variadas que te hablaré en otro momento, te lo he dicho siempre. Es muy difícil. La estadística juega en contra. O sea, la mayoría de los grandes casos no han sido bien investigados, no han sido develados, y en este caso, eso ocurre en grandes crímenes y en pequeños crímenes. Eso ocurre tanto, digamos, respecto digamos, de la AMIA, como respecto de García Belsunce. ¿No es cierto? En cualquier caso, muchísimo. La mayoría de los casos no se develan en forma insatisfactoria. En este caso se añade otra cuestión que es súper importante, creo yo, y que es muy determinante y que iremos viendo, que es que en general hay distintos sectores, hay una disputa política fragorosa sobre ese tema, en muchos niveles creo que violenta y salvaje, que comenzó con la presentación del dictamen, que fue visto como una oportunidad por la oposición y los medios dominantes, pero curiosamente los distintos sectores que están en pugna y un sector que está implicado, que son los familiares, piensan lo mismo, esperan lo mismo de la investigación y tienen una misma conclusión, que después se ramifica en distintas posiciones.
Nadie cree que fue suicidio. Y en algún sentido diría, nadie quiere que se llegue a una conclusión de que fue suicidio a secas. Está esa entidad de la que también hablaremos, y tampoco hablaré en detalle ahora, que se ha dado en llamar por consenso suicidio inducido. En dialecto jurídico habría que llamarlo suicidio instigado, digamos, porque la inducción no existe como figura legal, la instigación sí, que es una variante más del homicidio que del suicidio, en realidad. Es alguien que te obliga con una fuerza irresistible a suicidarte. Es una variante de homicidio. Nadie quiere que sea un suicidio. La familia se opone a esa interpretación. En general, las familias, cuando no está muy clara la determinación de la víctima, se oponen, no quieren aceptarlo, y a veces tienen razón y a veces no, y tienen todo el derecho. El gobierno tiene otro discurso, otra hipótesis, que es una hipótesis de una especie de jugada que tenía varios pasos, entre los cuales el mal dictamen era uno, provisorio, y la muerte de Nisman cerraba un círculo, y la oposición quiere responsabilizar al gobierno. Algunos por acción, aunque no lo dicen del todo, y otros por lo menos por omisión, por responsabilidad, por vinculación con los servicios, y todos ven o vemos que la presencia de los servicios de información enturbia el caso y lo hace poco accesible, como decir, establece una serie de cuestiones de muy difícil develación para personas comunes y aún para personas informadas. Nadie sabe hasta dónde llegan los servicios, qué es lo que son capaces de hacer, cuáles son sus límites, y entonces la cuestión se espesa. Así dicho, la jueza y la fiscal están frente a un dilema complejo que se plantea en muchos casos, que es, si ellas llegaran de buena fe y seriamente y técnicamente a la conclusión de que fue un suicidio, se encontrarían con un rechazo tremendo de opinión pública, de todos los sectores, y aún de la familia. ¿Qué deberían hacer si fuera ese caso? Que no estoy diciendo que sea, claro que no estoy diciendo nada y ahora diré por qué no digo nada. Pero si tuvieran eso, se encontrarían con un rechazo tremendo. ¿Y eso las debe condicionar? No, pero seguro que las condiciona. Es más, diría, estadísticamente, si obraran como obran la mayoría de los jueces, que son muy sumisos, muy reverentes ante la opinión pública, y que casi a veces se someten al ulular de la tribuna antes que a sus deberes técnicos, van a propender a no hacerlo. Van a propender a no hacerlo, o irían a propender a no hacerlo, y permítanme el uso del potencial en este caso. En todo caso, están en un brete. Lo importante es que se investigue, creo yo, que se llegue a una conclusión sólida, que haya elementos fuertes, empíricos, evidencias lo suficientemente fuertes como para que se llegue a una conclusión que jamás conseguirá la plena aprobación de la opinión pública o de las distintas posiciones. Jamás. No es imaginable en un tablero hipotético, no es decir, en una mesa de arena, un veredicto que satisfaga a todos. Pero debería haber uno al que a la sociedad en su conjunto, dentro de 2 años, dentro de 3 años, y a la familia, que son las principales víctimas que están ahora en funcionamiento, en algún tiempo le dé la tranquilidad o el sosiego o la referencia de entender lo que pasó. No digo ni cuál es, no sé. Se ha hablado mucho, una cosa más, para hablar un poquito de nuestro programa y para hablar de lo que pensamos hacer. Se ha hablado mucho y se ha hablado de más sobre este tema. Y se ha mentido abiertamente en los medios mediante. Hay títulos de tapa que son mentiras que se quedan sin efecto en 24 horas o en menos, que se desmienten en 24 horas. Es difícil el mundo de la comunicación actual porque quienes trabajamos profesionalmente, que es nuestro caso, que es el caso de todos los que estamos acá de gente a pie, competimos de alguna forma o compartimos el espacio con personas que, por ejemplo, se expresan en Internet, se expresan en blogs, se expresan en Facebook y no tienen una responsabilidad profesional. Ellos pueden decir cualquier cosa en ejercicio de libertad de expresión. Nosotros no. Ellos pueden hacer fábulas o especulaciones de café. Nosotros no deberíamos. Nosotros no debemos hablar, lo he dicho 23 veces hablando de temas menos tremendos, y lo vuelvo a decir, nosotros no debemos hablar delante de un micrófono como si estuviéramos en un café, porque aquí que no lo estamos. Estamos en una radio pública en condición de profesionales. Y entonces, aunque se nos ocurra una cosa ingeniosa, una explicación novelesca, simpática, no debemos decirla. Es más, debemos no decirla. Debemos cuidarnos de aventurar, debemos cuidarnos de especular, debemos cuidarnos de zanatear. Me viene a la cabeza, porque reasumió el gran Evo Morales esa frase que no he tenido el cuidado de chequear, porque me viene ahora, pero esa frase que dijo de entrada, que abreva la tradición de los pueblos originarios, que él planteó como su mandato, que era: no robarás, no mentirás, no serás flojo. Él decía, no, eso es lo que tenía que hacer. Flojo en el sentido cobarde, de no tener decisión y demás. No mentir es una decisión fácil,
porque uno sabe lo que es una mentira. Hay una línea. No ser flojo y no robar, en términos profesionales, claro, no macanear, es una línea más viscosa, más difícil. ¿Cuándo estoy macaneando y cuándo no? Nosotros debemos cuidarnos. No, quien está frente a este micrófono no va a decir qué le parece a él que puede haber sido. No importa lo que me parece a mí. Yo soy un profesional en un micrófono y lo que me parece a mí no se debe decir. Para mi gusto, demasiadas personas han dicho lo que le parece. Acá vamos a tratar de no decirlo como regla de estilo, porque vamos a tratar, por respeto a la vida, por respeto a la sangre, por respeto a todos y a las instituciones, de no decir algunas cuestiones. Yo puedo opinar de fútbol, puedo opinar cómo van a salir las elecciones. Igual hay que ser cuidadoso aún en eso. En esto, ni que hablar. Por fin y por último, es una alegría gigantesca estar con los oyentes de esta radio, con quien tenemos un contacto muy, muy cercano, muy cálido, desde hace muchísimos años. Nos comprometemos a tratar de hacer lo que siempre hacemos, que es ser cuidadoso y respetuoso. Son momentos tensos en la Argentina, son momentos excitados. Nuestro compromiso como comunicadores es no agregar furia a la furia, no agregar groserías a la grosería y no agregar mentiras a las mentiras. A nuestro público, con todo respeto, esta es la radio pública, que es la radio de todos. Las que comulgan con nuestro pensamiento y las que no comulgan con él. Las que piensan como nosotros y los que no. Por respeto a ese aire, por respeto a ese medio institucional, lo que le pido cariñosamente a todos es que se expresen en nuestros medios, en nuestras líneas de comunicación, como quieran, cuando quieran y donde quieran, pero que traten de manejar un lenguaje que esté a la altura de los valores que predicamos, que son los valores del respeto, de la tolerancia, de la igualdad y de los derechos humanos. Vamos a tratar de hacerlo, estas son nuestras banderas, a veces estamos a la altura y a veces no.